Bueno, me dijeron que estaban preparando una jornada para charlar un poco de la energía, del YPF y demás. Dije, yo no puedo estar ausente porque lo que ocurrió con la ley, lo que ocurrió con recuperar YPF, es algo que al menos los peronistas veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás. Entonces, como están los estudiantes de la Universidad de José C. Paz y como tenemos a gente notable explicándonos, no quería dejar de pasar un solo minuto. Llegué tarde, pues bueno, cuestiones me obligaron a demorar mi llegada, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de compartir con ustedes esto. ¿Por qué? Porque bien decían, en algún momento que el país se arrodilló y en algún momento en el que el país, yo no diría que fue vendido, pero fue vendido. Cuando las políticas neoliberales aceptaban las recetas económicas que nos regulaban la actividad económica desde el Fondo Monetario Internacional, desde Estados Unidos, y nos daban recetas inviables, y nos daban recetas tóxicas. Entonces nos decían cómo salir, y nos decían que para salir teníamos que achicar el Estado, que había que desregular toda la actividad económica en la República Argentina. Si el Estado desaparece, aparecen los intereses poderosos. Los intereses poderosos son monopólicos o oligopólicos en el mejor de los casos, pero nunca se preocupan por el bien común. Es función del Estado preservar el bien común. Como estos grupos económicos concentran y tienen un sentido de existir, que es incrementar y maximizar las ganancias a cualquier costo, en Argentina nos enseñaron que era un pecado tener una empresa como YPF, porque tenía muchos empleados, como si fuesen números aislados, ¿no? Y que podía trabajar con menos, seguramente que sí. Y que Aerolíneas también era un pecado, y que también podía trabajar con menos. Entonces, dentro de los tantos convenios que firmamos históricamente, muchos de esos convenios y tratados internacionales que firmamos, los hicimos siempre con el afán de sentirnos integrados a un mundo que nos usaba, de sentirnos parte de un primer mundo. Y lo único que hacían era ponernos marquitas, y venían las empresas internacionales y ponían su pata en la Argentina, y nosotros nos sentíamos parte del mundo, y en realidad éramos la parte más usada de todo el mundo. Y eso fue haciendo que nuestra economía empiece a decaer. Nos pusieron un estándar, una receta económica, nos recetaban políticas que cumplían con un ciclo perfecto que permitía la transferencia de recursos hacia los países centrales y la explotación indiscriminada y sin ningún tipo de visión de futuro de los recursos naturales. Por eso explicaban lo del gas. Claro, abrir y va a salir toda la vida, claro, porque Dios se dedica para recargar para la Argentina. No fue ni va a ser nunca así. Entonces esa falta de inversión era sencilla, no era idea de invertir. Si ya el Estado y los gobiernos peronistas habían logrado armar una estructura fuerte, lo que había que hacer era ordeñar esa vaca que estaba ahí parada, boba, tonta, con dirigentes que se asociaban a los intereses extranjeros y venían nada más que a ordeñar. Pasó el tiempo, se nos fue acabando un pozo, se nos fue acabando otro, se nos fue acabando el gas, no exploramos. Entonces nuestra economía comenzó a achicarse. A la empresa petrolera que dominaba, o las empresas petroleras que dominaban, empezaron a cambiar su negocio. Explotamos a la Argentina hasta tanto tenga algo para explotar, y después en otros lugares, como Bolivia, como algún otro país, ponemos nuestra pata nuevamente, extraemos lo que haya que extraer y se lo vendemos a la Argentina, que va a necesitar, naturalmente va a necesitar. El déficit energético para el año pasado fue algo así de 10.000 millones de dólares. Digo, grosso importante, tuvimos que comprar combustible por 10.000 millones de dólares. Con la estatización de YPF se va a reducir a la mitad para el año 2015, se calcula más o menos, y después irá descendiendo, iremos incrementando lo nuestro. Pero la solución es YPF. No, YPF tiene que ser el primer paso, porque no nos tiene que contentar que recuperamos YPF. Nosotros tenemos que recuperar el petróleo, que es más que YPF. YPF tiene hoy 1.600 estaciones de servicio en la República Argentina. Da trabajo a más de 46.000 personas. Y refina el 52% de los hidrocarburos que se traen en el país. ¿En qué se transformó YPF? YPF se transformó en una empresa de servicio que refinaba el petróleo que otros extraían.
¿Qué tenemos que volver? Volver a la matriz productiva que invierte, que investiga, que procura incrementar y abrir la base de sustentación de este país. Sin energía no hay industria, sin industria no hay desarrollo. Y aquellos que quieren que sigamos siendo exclusivamente el granero del mundo, están felices con la idea de que no crezca la industria. Aquellos que sabemos que nuestro PBI se incrementa tanto en el campo como en la industria, queremos un crecimiento parejo y armonioso de la economía. Por eso necesitamos todos los recursos económicos, financieros y energéticos a disposición de un crecimiento ordenado de nuestra economía que nos permita tener pautas. ¿Por dónde pasa la capacidad de ordenarlos? Y la capacidad de ordenarlos pasa primero por la capacidad de tomar decisiones. Para tener la capacidad de tener decisiones hay que tener el peso político necesario y además hay que contar con cierta independencia económica, porque si no, no hay soberanía política. Yo lo dijo un general hace mucho tiempo y sigue siendo tan vigente como hoy, independientemente de la ideología o del partido al que ustedes pertenezcan o comulguen. Es una realidad. Si vos no tenés independencia económica, no tenés soberanía política, vos no podés decir qué querés hacer, y nos pasamos, como nos pasamos durante mucho tiempo, preguntándole al Fondo Monetario qué. Achica el Estado regula, den señales para promover las inversiones en el país. Y nuestras señales eran desprendernos de las principales empresas. Y ustedes son buenos, el Estado no se mete, vamos a dejar que venga otro a invertir. Desde el derecho, desde la economía, desde la sociología, desde cualquiera de las disciplinas y ciencias que ustedes quieran, esto era inadmisible. Era solo admisible y entendible para un grupo concentrado de señores que compartían la riqueza, que se distribuían las utilidades y algo más, que se dedicaron a desinvertir las empresas de la Argentina. Y me hacía acordar cuando en el 1500 algunos barquitos llegaron a América, y me hacía acordar las masacres de los pueblos originarios, y me recordaban los barquitos llevándose la plata y el oro desde el Alto Perú, por el Río de la Plata y por donde podían. Lo que hicieron después fue aparentemente menos sangriento, porque lo que cambiaron fueron la metodología. Para algunos países que se resisten de otra manera, como bien decía, les llegan las guerras que normalmente matan villanos, que son dictadores que someten a los pueblos. Y en defensa de los pueblos hacemos la guerra, nos quedamos con el petróleo, destruimos todas las empresas del país, destruimos todos los edificios posibles, y después, graciosamente, como nos congoja tanto desastre, le llevamos la empresa constructora, Merin no sé cuánto, le llevamos a los asesores económicos para que le enseñen cómo recuperar su economía. Y entonces le decimos qué tienen que hacer, dónde tienen que invertir. Y como la empresa petrolera la explotaron y está fundida y no tiene capacidad, vamos con una empresa petrolera. Es decir, qué grande y qué bondad la de Estados Unidos, que permite que los países que ellos destruyen se puedan reconstruir ahora con su propia matriz. En Argentina no tuvieron necesidad de invadirnos, porque algunos que bastardearon la política de aquel entonces, simplemente ni siquiera se arrodillaron, se abrazaron y se sentaron al lado de los que venían por nosotros, y se llevaron puesta una parte importante de nuestra historia. Hay algo que no se pudieron llevar puesta, nuestra conciencia ciudadana. Hay algo que no se pudieron llevar puesto, nuestra raíz, nuestra historia. Y si hoy estamos acá, y les agradezco, chicos, y no chicos, a todos por haber organizado todo esto, y a ustedes por estar acá. Si hoy estamos acá, es porque queremos saber bien de qué se trata, queremos tomar parte, queremos formar opinión y explicar a otros que tal vez estén informados de qué pasó en Argentina y por qué la pelea por YPF, y por qué la pelea por Aerolíneas Argentinas, y por qué la pelea por recuperar las empresas estatales. Si el Estado no participa de la economía, ordenan la vida de la gente los grupos económicos poderosos. El Estado no puede prescindir de su rol de regulador de la economía. El Estado no puede prescindir de su rol de orientar el crecimiento y el desarrollo del país. El Estado no puede dejar de marcar las estrategias nacionales y provinciales e incluso municipales para lo que debe ser el futuro de los argentinos y el bien común. Si hasta de este municipio estamos construyendo un polo productivo, porque sabemos que las industrias y la producción es la salida que se necesita, es lo que necesita nuestro país, el trabajo y la producción. Estamos haciendo 10 naves, estamos construyendo
con compañeros que trabajan en el plan argentino de trabajo, que además de hacer vereda, construyen naves, y estoy tan orgulloso de ellos, de cada uno de ellos. Ya llevan la quinta nave construida, están construyendo 7 naves más para tener ahí actividad productiva. Ahí vamos a radicar fábricas y empresas. Digo, el Estado debe participar en todo esto, no debe quedar cerrado. Así que les agradezco por aprender, por permitirnos aprender todo esto. Les agradezco a ustedes por este rato que me dieron. Es tarde, es viernes, se la bancaron, se quedaron sentaditos. Muchísimas gracias, los felicito por el